agrega oncos, que significa tumor. Es un trastorno genético de crecimiento celular que se desencadena por mutaciones adquiridas o heredadas, aunque esas heredadas van a ser con menos frecuencia, que afectan a una descendencia de una célula. Los tumores tienen trastornos con patogenia, evolución natural y respuestas a tratamientos muy diferentes. Las células neoplásicas tienen una ventaja de crecimiento y supervivencia. Constan de dos componentes, células neoplásicas que constituyen el parénquima tumoral y el estroma reactivo formado por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y células inmunitarias del sistema inmunológico, adaptativo e inmunatorio. En cuanto a los tumores benignos, vamos a ver que estos van a estar localizados principalmente en el sitio donde se originan. Estos vienen a ser susceptibles a extirpación quirúrgica, esto quiere decir que se pueden extirpar y el paciente al momento de que ocurre la extirpación sobrevive en la mayoría de casos. Sin embargo, hay ciertas excepciones, como es en el caso cuando el tumor aparece en zonas sensibles como el cerebro. En estos casos la tasa de morbilidad aumenta e incluso pueden llegar a ser mortales. En cuanto a la nomenclatura, vamos a ver que los tumores benignos de células mesenquimatosas, para poder nombrarlos, se le agrega el sufijo oma a la célula por la cual se originaron. Por ejemplo, si tenemos un tumor que presenta material fibroblástico, se le va a denominar fibroma. Un tumor benigno que presenta material cartilaginoso se le va a denominar condroma. En cuanto a los tejidos benignos epiteliales, vamos a ver que se le denomina adenoma a aquellas neoplasias epiteliales benignas que van a derivar de tejidos glandulares, incluso si es que estas no llegan a formar estructuras glandulares. Se les denomina papiloma a aquellas que van a generar proyecciones con formas de dedos o de verrugas, las cuales van a emerger desde superficies epiteliales. Los histoadenomas son aquellas que van a formar grandes masas quísticas. Los histoadenomas papilares van a ser tumores que es como una mezcla de los dos anteriores, que van a producir proyecciones papilares, las cuales van a sobresalir hacia los espacios quísticos. Y el pólipo, que es una neoplasia que puede ser benigna o maligna, y va a producir una proyección visible por encima de una superficie mucosa. Algo que es importante aclarar es que si el pólipo presenta tejido glandular, se le denomina pólipo adenomatoso. Y bueno, en cuanto a los tumores malignos, vamos a ver que estos pueden llegar a invadir, incluso destituir estructuras adyacentes y pueden diseminarse a sitios distantes, produciendo lo que es la metástasis. Estos tumores malignos son llamados cánceres, derivado del griego cangrejo, ya que se adhieren de manera obstinada. En cuanto a su evolución, vamos a ver que estos generalmente son mortales, pero estos en su mayoría. Sin embargo, no todos son así. Si es que son detectados en etapas tempranas, pueden desaparecer mediante una resección quirúrgica o con fármacos. En cuanto a la nomenclatura, en los tumores malignos de células mesenquimatosas se le agrega el sufijo sarcoma. Por ejemplo, en un tumor maligno que va a estar en tejidos y en tejidos blandos se le denomina fibrosarcoma. En un tumor maligno cartilaginoso, condrosarcoma. Los tumores malignos de células formadoras de sangre, vamos a ver que se le dice leucemia a aquellos que derivan de la sangre blanca y linfoma a tumores de linfocitos o de precursores de linfocitos. En cuanto a los tumores malignos epiteliales, se les va a denominar carcinoma. El carcinoma epidermoide es aquellos que se asemejan al epitelio estratificado escamoso, y el adenocarcinoma es aquellos que van a presentar un crecimiento en patrón granular. Ahora, los tumores malignos epiteliales pueden ser tanto de origen conocido como de origen no conocido. Aquellos que provienen de un origen conocido se les denomina, por ejemplo, adenocarcinoma de células renales o carcinoma epidermoide broncoide. Y aquellos que tienen un origen no conocido, que son el 2% de los casos, se les denomina, por ejemplo, tumores malignos indiferentes.
células, el origen de las células germinativas tocipotenciales se van a encontrar en ovarios, testículos y restos embrionarios anómalos, conteniendo lo que es hueso, epitelio, grasa, músculos, nervios y otros. Un ejemplo tenemos lo que es el teratoma quístico de ovario o quiste dermoide, principalmente con componentes de ectodermo, de crecimiento que va a ser un epitelio escamoso, conteniendo lo que es pelo, glándulas sebáceas y dientes. Algunos nombres inadecuados de lo que son aceptados son linfoma, melanoma, mesotelioma, seminoma. Son neoplasias malignas a pesar de su sufijo oma que se aplica en lo que son los tumores benignos, temas anteriores amatomas, que se pensó que solo eran malformaciones que no merecían el sufijo, pero en la realidad se mostró lo contrario porque son valoraciones cromosómicas clonales. Y coristomas, no es nada como el sufijo oma lo indica. Los coristomas van a ser células fuera de lugar. Un ejemplo sería encontrar un ejemplo sería encontrar células pancreáticas en lo que sería la submucosa del estómago. Bueno, continuando con la exposición, ahora tocaremos lo que es la epidemiología. Primero, para poder nosotros hablar de este tema, o sea, se han hecho diversos estudios epidemiológicos comparando diversas poblaciones y así se ha hallado que, por ejemplo, hay un vínculo entre lo que es el tabaquismo y el desarrollo de un cáncer de pulmón, o una dieta rica en grasas y pobre en fibra con el desarrollo de cáncer de colon, y también ciertas enfermedades inflamatorias que, o sea, están como que asociadas con el desarrollo de ciertos tumores malignos, ¿no? Bueno, en cuanto al impacto global de los tumores malignos, se tiene que, si observamos primero esta imagen, vemos que tanto en hombres como en mujeres, los tumores más comunes vendrían a ubicarse tanto en pulmón como en colorectal, ¿no? Solo lo único que varía es que el más común en hombres vendría a ser próstata y en mujeres vendría a ser la mama, ¿no? Bueno, todo esto siempre ha ido variando toda esta incidencia, tanto de incidencia como la mortalidad, ¿no? En los últimos 50 años del siglo XX, por ejemplo, todos estos números se han disparado, se han elevado, pero desde 1995, por ejemplo, ha comenzado a haber una incidencia estable de estos tumores y desde 1990 la mortalidad ha disminuido un 20%. Eso en cuanto a los varones. En cuanto a las mujeres, desde 1991 la mortalidad disminuyó un 10%. Pero ¿por qué ha reducido todo esto? Bueno, en los varones se debe a que ha habido una reducción en la mortalidad del cáncer de pulmón, de próstata y el colorectal, y en mujeres porque se ha reducido la mortalidad del cáncer de mama, de cervix y colorectal. Todo esto debido a que ha habido un menos uso de productos como tabaco, una mejora en la detección y tratamiento de las enfermedades y sobre todo en lo que vendría a ser de cáncer de cervix, gracias a la citología cérvico-vaginal que se puede detectar tempranamente y ya pues, ¿no? Bueno, ahora además la raza también podría decirse que o sea, define grupos de riesgo, pero no es determinante, por así decirlo, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos el cáncer más común en varones vendría a ser próstata. ¿Por qué? Porque es un país desarrollado con altos ingresos, pero en un país más, o sea, subdesarrollado, no es tanto el cáncer de próstata, sino vendría a ser el cáncer de hígado, de pulmón, cosas así. Además, las poblaciones, por ejemplo, solo en Estados Unidos, o sea, los afroamericanos, o sea, tienen tendencia como que más maligna, ¿no? Bueno, además hay diferencia de mortalidad, como les digo, entre estadounidenses caucásicos y de descendencia africana que los otros, ¿no? Y bueno, en todos estos años también los afroamericanos han tenido una disminución en la mortalidad por estos tumores. Algo contraproducente, por así decirlo, o sea, a pesar de todo esto bueno, que la incidencia esté estable, que la mortalidad ha disminuido, o sea, a la par, en 1990 a 2004, por ejemplo, en varones, ya también la mortalidad de cáncer de hígado ha aumentado, y en mujeres la mortalidad por cáncer de pulmón ha aumentado, ¿no? Bueno, sí. Ahora, en cuanto a los factores medioambientales, estos se cree que son los más importantes, ¿no? Porque justamente, o sea, hay diferencias geográficas
cuanto a la aparición de los tumores, debido a que en distintas áreas hay distintos carcinógenos. Estamos expuestos a distintos carcinógenos, ¿no? Las exposiciones ambientales son los factores de riesgo dominantes en muchos cánceres frecuentes. La variación geográfica, por ejemplo, ¿no? Como ya les dije, por ejemplo, en Europa, que más común cáncer de pulmón, o cosas así, ¿no? Además, como por ejemplo acá tenemos los carcinógenos ambientales, por ejemplo para el desarrollo de cáncer de pulmón obviamente el tabaco, ¿no? Los químicos. Para el hígado, por ejemplo, hepatitis, los virus, ¿no? Infecciosos. O también puede ser que estamos expuestos a la luz del sol, los rayos ultravioletas, o simplemente lo que ingerimos, ¿no? Los alimentos, el alcohol para igual el cáncer de hígado, o los fármacos antitumorales, ¿no? Todos estos carcinógenos abundan en el entorno, en el lugar de trabajo, los alimentos y las prácticas personales, y bueno, pueden ser universales, ¿no? Como la luz solar, o limitarse a entornos urbanos o determinadas profesiones, ¿no? Como los que trabajan con arsénico, cosas así. Bueno, estas diferencias geográficas además tienen un origen ambiental más que genético, ¿no? Y bueno, en cuanto a los microorganismos infecciosos, estos causan un 15% de los tumores malignos. Y un ejemplo claro es el virus del papiloma humano, ¿no? Que es la causa principal del desarrollo del cáncer de cervix, ¿no? Bueno, Continuando con factores específicos que pueden ayudar a la aparición de estos tumores, tenemos el tabaquismo, el cual nos puede causar neoplasia en lo que viene a ser la boca, el estómago, la faringe, la vejiga y el páncreas. Asimismo, es el causante del 90% del cáncer del pulmón. Con respecto al consumo excesivo de alcohol, vamos a tener que esta puede causar un carcinoma en lo que es la faringe, el esófago, la laringe y el hígado. Con respecto a la dieta, si bien es cierto, no existen estudios que digan que contribuyan, ¿no? Que nos especifique la aparición de carcinomas para esto, pero en algunos mencionan que puede causar un carcinoma en lo que es la región colorectal, la próstata y la mama. Con respecto a los pacientes obesos, ellos van a tener una mortalidad por tumores malignos. Se dice que en pacientes varones es un 14% y en pacientes femeninas un 20%. Con respecto a los antecedentes reproductivos, vamos a tener que la exposición acumulada de estrógenos sin la suficiente cantidad de progesterona puede aumentar el riesgo de cáncer de mama y endometrio. Como ya se mencionó, los carcinógenos medioambientales, como viene a ser la exposición excesiva al sol, la cual nos puede causar un cáncer a la piel por exposición a rayos ultravioletas. Asimismo, el consumo excesivo de fármacos. También tenemos el consumo de aguas de pozo, los cuales pueden tener químicos como viene a ser el arsénico. Y con respecto al trabajo, vamos a tener que algunos pacientes pueden estar en contacto con lo que son abscesos que son muy peligrosos. Con respecto a la edad, vamos a tener que la mayoría de carcinomas se van a dar en pacientes mayores a 55 años. Vamos a tener que el tumor maligno viene a ser la principal causa de mortalidad en lo que vienen a ser en pacientes femeninas de 40 a 79 años y en pacientes masculinos de 60 a 79 años. Vamos a tener que el riesgo de tumores malignos va a disminuir en pacientes mayores de 80 años, ya que la mayoría no va a llegar a esta edad, y va a aumentar el riesgo de tumores malignos debido a la edad, ya sea por la acumulación de mutaciones somáticas o por la disminución de la inmunidad. Vamos a tener los tipos de tumores malignos que van a ser diferentes en niños y adultos. En niños, principalmente se viene a dar por las mutaciones hereditarias, y en adultos viene a ser por carcinomas ambientales, como ya mencioné, el tabaquismo. Vamos a tener que se menciona que en Estados Unidos el 10% de pacientes mayores a 15 años van a fallecer por estos tumores malignos, y el 60% de infantes fallecen por una leucemia aguda o una neoplasia específica del sistema nervioso central. Asimismo, vamos a tener que las neoplasias más comunes de infancia y niñez se van a dar por los tumores de células azules redondas y pequeñas que se pueden observar a ese lado, y también se puede dar en menos cantidad o en menos porcentaje por neuroblastomas, tumor de Wilms, retinoblastoma, leucemia linfoblástica aguda y rhabdomyosarcoma.
Bueno, continuando con la explicación, vamos a hablar de las afecciones predisponentes a adquirirlas. Primero tenemos la inflamación crónica, que menciona que una inflamación prolongada genera mutaciones que van a favorecer la aparición de tumores. ¿Quién dijo esto por primera vez? Lo hizo Virchow en 1863, que menciona que una enfermedad con inflamación crónica, sea infecciosa o no infecciosa, va a generar unos tumores, una mutación de estos. ¿Qué tumores se van a presentar? Dentro de estos son los carcinomas, los mesoteliomas y los linfomas. Específicamente, los carcinomas son los que más reaccionan a esta predisposición. Como ejemplo, tenemos la gastritis crónica por el Helicobacter pylori. Y para dar la respuesta a esto, es que si hay un diagnóstico y un tratamiento eficaz contra esta gastritis crónica, se podría evitar el cáncer gástrico. Continuando con esto, tenemos las lesiones precursoras, que son cambios morfológicos en el epitelio, los cuales aumentan el riesgo de una transformación maligna. Se van a presentar tanto en hiperplasia, metaplasia y displasia. El ejemplo que ponemos es la hiperplasia endometrial, que la estimulación estrogénica de estrógenos sostenida va a generar que aparezcan estos tumores. También tenemos las neoplasias benignas. ¿A qué punto llegamos con esto? Que en el adenoma velloso del colon es una neoplasia benigna, pero si esta no es tratada, no es diagnosticada como se debe, aumenta un 50% de probabilidad de que esta se vuelva cáncer. Continuando, tenemos los estados de inmunodeficiencia en pacientes o personas inmunodeprimidas, que al tener su deficiencia en la inmunidad de linfocitos T, van a tener un aumento en riesgo de generar cáncer. ¿Por qué sería? Porque va a estar causado por virus oncógenos. ¿Por qué se da? Porque esas personas no tienen en su sistema inmunitario la cantidad de defensa necesaria para ir en contra de estos virus. Por eso generan estos tumores, estos cánceres. Los tumores asociados a los virus son los linfomas, los carcinomas, los sarcomas y las proliferaciones pseudosarcomatosas. El ejemplo que tomamos es el virus de Epstein-Barr, que puede generar un linfoma de Hodgkin. Bueno, tenemos también la predisposición genética e interacciones entre los factores medioambientales y hereditarios. Como se mencionó a lo largo de la exposición, los factores hereditarios representan un mínimo porcentaje dentro de la aparición de estos tumores, ya que factores hereditarios y predisposición genética en algunas familias, esto es un porcentaje muy corto, vuelvo a repetir, se heredan tumores malignos por mutaciones de genes específicos, específicamente hacia los supresores de tumores. En contraposición a esto, se dice que en Estados Unidos el 95% de los cánceres son esporádicos o espontáneos. Un ejemplo de esto tenemos la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2, los cuales aumentan 3 veces el riesgo de tener cáncer de mama en mujeres. Aquí se pueden encontrar los cromosomas, y un dato importante sobre el cáncer de mama es que este presenta una neoplasia con estromas y colágeno, lo que lo vuelve un tumor duro, a comparación de otros que pueden ser musculares y esponjosos. Luego, también tenemos la influencia de factores ambientales, ya que la exposición de carcinógenos va a dañar el ADN, lo que va a desencadenar en cáncer. Como mencionaron mis compañeros anteriormente, los factores ambientales también ayudan a la predisposición de cáncer. Un ejemplo claro es el cáncer de pulmón por tabaco, ya que va a hacer una variación en el citocroma P450, los cuales van a hacer la metabolización de los compuestos del humo del tabaco, lo que va a aumentar el riesgo de que se genere el cáncer al pulmón, como mencioné, de orden un 90%. Para terminar y tener esto claro, los tumores suelen ser el resultado de una combinación tanto de factores hereditarios y genéticos y la exposición a factores carcinógenos o factores externos. Además que la evolución de un tumor se basa tanto en las diversas mutaciones que tiene esta y las exposiciones ambientales de la misma. ¿Sí? Como base en biografía utilizamos la patología de Robin y bueno, eso sería todo.